Muy buenas tardes, mi querido amigo, mi querido hermano. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Y traigo una nueva explicación. El sistema religioso mentiroso de hoy en día. Si leemos 2 Corintios 5:19, el apóstol Pablo le envía esa carta a los Corintios y dice así: a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Sí? El mundo eucomese, el mundo de aquella época, reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres su pecado, ¿sí? El pecado de los israelitas, mi querido amigo, no de nosotros. Y nos encargó a nosotros, los gentiles de aquella época, sí, a Pablo dice, nos encargó a nosotros, a Pablo, los colaboradores de Pablo, los gentiles de aquella época, la palabra de la reconciliación. Amigos, si Dios no imputa más el pecado, si Dios no nos imputa más el pecado, que fue la transgresión de la ley de Moisés sobre los israelitas, después de la cruz, ¿por qué los pastores y líderes religiosos evangélicos de hoy en día actúan como si ellos fuesen el Dios, del mal, el Dios del antiguo pacto, y querer imputar un pecado sobre nosotros los gentiles en esta época, en el nuevo pacto, en la plenitud de la gracia de Dios, que nunca fue de nosotros ese pecado y esa ley, que fue solamente para los israelitas en aquella época, pues nunca estuvimos de ningún modo, de ninguna manera nosotros bajo la ley de mosaica, bajo la ley de Moisés. Antes ya nosotros, después de la venida de Cristo Yahshua, simbólicamente en la mente de su elegido en el año 70 después de Cristo, nosotros después del año 70 después de Cristo ya nacimos perfectos en Cristo, justificados, bendecidos, predestinado, santificado, mi hermano, después de toda la obra ya consumada, después de toda la obra que Yahshua de Nazaret ya consumió, quedó consumada. Ahora, la mamolatría de muchas de esas iglesias de los hombres, de esas iglesias evangélicas, bautistas, católicas, la mamolatría de esas iglesias de los hombres, en esas iglesias y esos pastores que hacen todo en función del dinero, ellos hacen todo en función del dinero, que no le importa en violar y distorsionar el evangelio de Cristo, ellos en su putería, por obtener una mayor recaudación, que engaña e iluden para obtener más ofrendas, sí, más dinero, más diezmo, que no existe en la Biblia, diezmo en dinero, para mantenerse ellos y sus templos, para mantenerse ellos, su familia y sus templos, que ellos transformaron el evangelio en dones, en productos o servicios comerciales. Esos son los adeptos de la mamolatría. Sí, mamolatría, culto de un solo Dios, el Dios Mamón, el Dios del dinero. Mamolatría es la adoración centrada en un solo punto. Ocurre generalmente donde se da la adoración de una sola cosa, como el dinero. Ahora, los evangélicos van a estudiar teología y ya son pastores y empiezan a robar con ese tipo. Después de ser pastores, estudian otra vez otra teología, otra cosa, y son apóstoles. Ahora son apóstoles, ¿sí? Ellos mismos se autotitulan y la gente ingenua, ignorante, que creen todas las mentiras que ellos dicen, se lo creen. Oye, en estos días estuve viendo redes sociales y me di de cuenta que un pastor ladrón de Maracaibo, del barrio del sector Los Estanques, donde él dividió una iglesia de hombres por doctrinas y por dinero, ahora es apóstol. ¿Será que Cristo resucitado se le apareció como se le apareció al apóstol Pablo para ser pastor, para ser apóstol? ¿Será que Cristo vino y se le apareció como se le apareció al apóstol Pablo? Porque Pablo dice que él es el último apóstol. Como abortivo fue escogido el último apóstol, lo dice Pablo. ¿Será que Pablo es mentiroso, es un hereje?
que ellos ahora se autotitulan pastor. Infelizmente muchas personas no prestan atención a los periodos y ocasiones de los hechos debido a esto, a la distorsión y a tanta confusión religiosa. Ustedes, mi querido amigo, se dicen cristianos y al mismo tiempo siguen cosas convertidas a judaísmo, siguen viviendo todavía debajo de algunos mandamientos o ordenanzas de la ley de Moisés, que solamente fue para Israel y Cristo la abolió en la cruz. Viven viviendo y terminados viviendo en esa doctrina de hombre y en obras muertas, o sea, cumpliendo en la vida de Yahshua de Nazaret, que ya eso quedó atrás, cumpliendo en la vida de Yahshua de Nazaret como judío. ¿Tiene seguridad que ustedes son cristianos, mi querido amigo? ¿Usted tiene seguridad que ustedes son cristianos? Lea y analice. Para definirse como un cristiano es necesario comprender el aventón de Yahshua cuando tuvo en la carne Dios judío, Yahshua judío, y la transformación de Yahshua en un Cristo después de su crucificación. Yahshua, el unigénito, el primogénito de Dios, fue engendrado por María, mi querido amigo, a través de la acción del Espíritu Santo de Dios. O sea, por la voluntad de Dios en María. Nació judío, vivió como judío y de esta forma cumplió la ley judaica. Dios vino en carne a su pueblo, a los judíos, en carne a través de Yahshua de Nazaret. Con una edad aproximada de 30 años, Yahshua de Nazaret pasa por el bautismo de las aguas, que era una ordenanza israelita. En un río, en un mar, nacimos de las aguas vivas, un río, un mar. En el caso de Yahshua, fue en el río Jordán, ¿verdad? Hace el cumplimiento del simbolismo de nacer. Oye, hace el cumplimiento del simbolismo de nacer nuevamente, como le enseñó a Nicodemos. Recibe la confirmación del bautismo a través de la palabra de Dios, a recibir el Espíritu Santo y a ser proclamado. Como Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Del bautismo en adelante, Yahshua de Nazaret, mismo así viviendo como judío, pasa a enseñar la palabra de Dios sobre la ejida del amor, sí, el amor al prójimo y el del amor a Dios sobre todas las cosas. Muestra la necesidad del hombre modificarse internamente. Él le muestra a los judíos la modificación del hombre, modificarse internamente y observar a su prójimo con el mismo amor deseado para sí mismo. Y principalmente con el amor de Yahshua, volviendo para su muerte, su crucificación, un acto mayor de amor, la creación de Dios, hombre y mujer. Pasando ya casi 3 años y medio, más o menos, de predicación, Yahshua de Nazaret es preso, mi querido amigo, juzgado y crucificado, es sepultado y resucita después de cumplir un periodo de descanso durante el día sábado. De la misma forma que Dios descansó de sus obras cuando creó los cielos, cuando creó la tierra. A resucitar deja de ser Yahshua de Nazaret, el judío. Ya deja de ser, ya quedó atrás. Y pasa a ser el Cristo resucitado. Más referencia por los apóstoles como Cristo. Esta figura de Cristo solo aparece después de la resurrección de Yahshua de Nazaret. Es en la persona todavía de Yahshua de Nazaret, todavía en la cruz, lo que los evangélicos, los católicos y las demás denominaciones tratan de enseñarle y inculcarle a usted como si usted fuera israelita, judío, y como si todavía estuviera bajo la ley de Moisés, bajo el antiguo pacto. Yo todavía podría hablar de varios eventos, de las 14 cartas o epístolas a las iglesias gentilicias, sobre el fin de las leyes, sobre el don de la
fe y salvación, sobre muerte y vivificados, sobre santos, irrepresibles, sobre pecado y diablo, aniquilados, sobre el beneplácito de Dios, sobre lo que nos separa del amor de Dios, etcétera. Yo todavía, pero en los varios videos que he dejado atrás, se lo he explicado, mi querido amigo, muchas de estas cosas. Más, si no consigo digerir, un ejemplo, más si no consigo digerir un plato de avena, voy a colocar ese ejemplo, si yo no consigo digerir un plato de avena, será lo mismo que secar el hielo. Fueron sus últimas palabras de Yahshua de Nazaret en la cruz. Está todo consumado. Eso quedó atrás, en el pasado, abolido, aniquilado. Son obras muertas, sombra de obras muertas. Todavía irá a volver el viejo pacto, será. Porque la religión evangélica, la católica, la adventista, la bautista, los testigos de Jehová, lo trajeron para sus denominaciones, para sus templos, para sus iglesias. Ellos lo trajeron para esclavizarlo a usted, para esclavizarlo a un hombre, a doctrina de hombre, a dogma, a precepto y ordenanza del pasado. Piensen en eso. Existe un nuevo y vivo pacto, mi querido amigo. Existe un nuevo y vivo pacto después de la cruz. Viva mediante la fe, el amor y en la gracia de Dios, amigo. Avisa ahí a los evangélicos que dicen que el hombre en el mundo está pecando. Es una gran herejía. Es blasfemia contra Dios. Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, ha sido manifestado una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para que quitar el pecado de en medio, para quitar de en medio el pecado. ¿Será que esa palabra es mentira? ¿Será que Cristo, Yahshua de Nazaret, en su sacrificio, en su crucifixión, quitó el pecado del mundo o no lo quitó? Los evangélicos dicen que no lo quitó, porque todavía te siguen llamando pecador y ellos mismos se siguen llamando pecadores. No lo quitó, algo que no fue para nosotros los gentiles, fue para Israel en el viejo pacto de aquella época. Entonces ustedes, ¿por qué creen en esas personas y no creen en Dios? ¿Por qué usted cree en esos pastores, en esos apóstoles, en esos vagabundos ladrones y no creen en Dios? ¿Por qué usted cree en esos corruptos, avariciosos y no creen en Dios, mi querido amigo? Entonces, no creen en Dios a través del evangelio, del reino de Dios. Más el propio apóstol Pablo, por la revelación de la verdad, describe en Gálatas 5, 19 al 21, dice así: ahora bien, las obras de las carnes son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contienda, divisiones, sectarismo, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, le está diciendo ahí a los Gálatas, os amonesto, como ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así que los que viven desde toda su vida hasta que mueren, desde que viven toda su vida en borrachera, en adulterio, en fornicación, en hechicería, y mueren haciendo eso toda su vida, no entrarán en el reino de los cielos. Los que practican, los que practican en toda su vida. Sí, tú cuando te tomas una cerveza, un trago de whisky, un trago de ron, tú no estás pecando porque tú no estás bajo la ley. Y tampoco tú estás equivocado. Tú te tomas de vez en cuando. Yo por lo menos, de vez en cuando me tomo una cerveza aquí en mi casa. Yo no estoy equivocado ni nada. Dios no me prohíbe eso. Y por eso yo no voy a perder el reino de Dios, que está allá en mí. Por eso yo no lo voy a perder. Porque yo no la practico. Yo me la tomo de vez en cuando. Yahshua de Nazaret bebió vino. Sus apóstoles bebieron vino, sus discípulos bebieron vino. Era el único licor que había en aquella época. Noé se emborrachó con vino. David se echó tremendas peas con vino. David adulteró. Mandó a matar hasta el esposo de una de las mujeres
Pero él fueron deseos de la carne de ese momento, se arrepintió de ese momento y no siguió practicando esas cosas. Está claro entonces, todo lo que no aceptan la verdad del evangelio, están ahí en las llamadas por los hombres de iglesias, diciendo que necesitan purificarse de su pecado. Y están en busca de esto y de aquello y de otras cosas, para ellos santificar la carne, justificarse ante su pastor y su Dios. Justificarse ante su pastor y su Dios. La carne no se santifica, mi querido hermano. La carne no se santifica. Yo lo invito a que lea más. Lea más la escritura. Y no tome la escritura como si fuera para esta época y para nosotros. La escritura fueron para aquella época, historia de aquella época. Y para aquella época fueron la escritura. La escritura no enseña ahora, las cartas del apóstol Pablo ahora nos enseñan a cómo es que tenemos que vivir la plenitud de la gracia de Dios. Cristo nos libertó de la religión. Cristo nos libertó de la servidumbre a un hombre llamado sacerdote o llamado pastor o llamado de apóstol. Cristo nos libertó de eso. Cristo nos libertó de la doma, Cristo nos libertó de las ordenanzas, de los preceptos, de las leyes que fueron para Israel. Cristo nos libertó de servirle a un hombre religioso. Ahora Cristo vive en cada uno de nosotros, sus elegidos. Recuerde que todos somos hijos de Dios. Unos son hijos de honra y otros son hijos de ira. Pero todos somos hijos de Dios, mi querido amigo. Así que no se deje lavar el cerebro, no se deje confundir tan fácilmente, porque ellos utilizan filosofía y hueca sutileza. Ellos utilizan una psicología, ellos te lavan el cerebro, agarran la Biblia y te amenazan. Ellos tienen la doctrina del miedo, la doctrina del infierno, la doctrina del pecado. Un infierno creado por ellos, un diablo creado por ellos. Ellos tienen eso, mi querido, para someterte a ellos, a su doctrina, a sus templos, vaciarte tu bolsillo, dividirte de tu familia, dividirte de tus amistades, dividirte de la cosa que a ti te gusta, porque tú tienes que disfrutar la plenitud de la gracia con tu familia, vivir plenamente todo lo creado por Dios, porque Dios dice en Eclesiastés, a través de Salomón, que el que muere no tiene más paga y su memoria se apaga, queda al olvido, mi querido amigo. Tenemos que disfrutar las cosas buenas que Dios crea, apartarnos del mal y dar fruto bueno, que para eso son creados los elegidos de Dios, para dar frutos buenos. Más, siga adelante, no mire para atrás, recuerde que de nuestros errores vamos a aprender, pero nuestros errores también nos traen consecuencias en nuestra vida que tenemos que soportarlo cuando vienen esas consecuencias en nuestra vida, mi querido amigo. El único hombre que tú tienes que adorar, el único Dios que tú tienes que adorar es Dios, Cristo resucitado. Es el único que tú tienes que adorar. A más nadie. Dios es celoso. Dios no le gusta que tú adores y honres a hombres que se autotitulan pastor o apóstol y profeta, que Dios adore, idolatre a templo o iglesia llamado por los hombres. Dios no le gusta que tú hagas obras muertas, ceremoniales judaicos que ya quedaron atrás. Dios no le gusta que practiques algunas leyes que ya Él abolió en la cruz del Calvario. No le gusta, porque Dios vive en ti. Tú no tienes que buscar a Dios porque Dios vive en ti. Tú eres la casa de Dios, tú eres el templo, tú eres el santuario de Dios. Mira lo que dice. Tú no tienes que ir a hacer culto en santuarios terrenales. Mira lo que dice Hebreo 9. Hebreo 9, 9:1. Yo le invito a que lea el contexto completo. Hebreo 9:1. Mire lo que dice ahí. Solamente ese versículo queda muy claro. Mire lo que dice Hebreo 1:9. Mi querido amigo, espera un momento aquí. Hebreo 1:9 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto en su santuario terrenal. Si esos cultos que hacen ahorita en esos santuarios terrenales, en esos templos o en esa iglesia de hombres, eso era del antiguo pacto.
Eso era del antiguo pacto. Ahora el culto lo hacemos diariamente en nuestra vida, porque nosotros somos el templo de Dios, el santuario de Dios. Lo hacemos diariamente en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en el supermercado, en la farmacia, en la calle. No tiene hora marcada, mi querido amigo. Ese es el culto de Dios ahora, en la gracia de Dios, en la plenitud de la gracia de Dios. No lo que se hacía en el antiguo pacto, porque esos cultos que se hacen en estos templos, en esa iglesia, son prácticas del antiguo pacto. Y son prácticas, más estos hombres ahora inventaron muchos shows para llamar la atención de los ojos y de los oídos de los hombres que les gustan esos shows, esas danzas, esos teatros, aquella música, aquellas cosas que ellos hacen. Predicaciones con chistes y esas cosas que no tienen nada que ver con la gracia de Dios. Al hombre natural le gusta eso a través de sus ojos, de su oído. Pero eso no le gusta a Dios. Gracia y paz para cada uno de ustedes.